Buenos días, mi nombre es Narly Sánchez y le voy a hacer un breve resumen sobre todo lo que vimos durante el semestre. Bueno, como primer concepto tenemos lo que es el neurodesarrollo y pues este es un proceso continuo, dinámico y complejo que comienza desde la concepción y se extiende hasta la vida adulta. Y bueno, implica el crecimiento, la diferenciación y la maduración del sistema nervioso central para la adquisición progresiva de habilidades funcionales cada vez más complejas. Este proceso pues es el resultado de la interacción recíproca y, o sea, entre factores genéticos y, y ambientales. Donde la experiencia y la epigenética juegan un papel fundamental en la configuración y en la plasticidad cerebral. Bueno, las características principales del neurodesarrollo, pues este sigue una secuencia orquestada en la que cada etapa construye la base para la siguiente, permitiendo la emergencia de hitos universales propios de la especie humana como el desarrollo sensorial, del lenguaje y también funciones cognitivas superiores, influyendo la cognición social. Bueno, en cuanto a la plasticidad cerebral, el sistema nervioso central posee la capacidad biológica inherente para adaptarse estructural y funcionalmente a las demandas del ambiente, especialmente durante periodos críticos y sensibles del desarrollo. Bueno, en cuanto a la interacción, pues naturaleza-ambiente, la base genética se modula por la experiencia y el entorno, que esto influye pues en la neurogénesis, la migración neuronal, la formación y la poda sináptica, también pues la mielinización y la especialización de redes neuronales. Bueno, el neurodesarrollo tiene unas etapas. Como primera etapa tenemos lo que sería la formación embrionaria, que esta inicia alrededor de las 2 semanas postfecundación, con la formación de la placa neuronal y el tubo neural. Estas estructuras precursoras del sistema nervioso, bueno, en este periodo, pues es crítico para evitar malformaciones como espina fívida. Luego pasamos a la proliferación neuronal, que esta pues va durante la primera mitad de la gestación y se generan aproximadamente 100.000 millones de neuronas y células gliales mediante las divisiones de las células simétricas y las asimétricas. También está la migración neuronal, que pues aquí, como su nombre lo dice, pues son las neuronas que migran desde su lugar de origen hacia la corteza cerebral. O sea, procesos fundamentales que ocurren principalmente en el segundo trimestre del embarazo y que puede ser afectado por factores teratogénicos. Luego pasamos a la organización y mielinización, perdón, y la laminación, que, bueno, desde el quinto mes de gestación hasta años después del nacimiento, las neuronas se organizan en capas corticales y pues forman la sinapsis o sinaptogénesis. Y se produce la eliminación selectiva de conexiones para optimizar funciones neuronales. Luego está la mielinización, que bueno, este es el proceso que mejora la velocidad y eficiencia
de la transmisión nerviosa continua durante la infancia y la adolescencia. Y por último, pues tendríamos lo que es la maduración funcional, que, bueno, en este caso sería pues el desarrollo de funciones sensoriales, motoras, cognitivas, lingüísticas, sociales, que pues se manifiestan en hitos del desarrollo como la sonrisa social, el control motor, la atención y pues también la memoria. Bueno, ahora pasamos a lo que sería la maduración, pues que este es un proceso jerárquico y secuencial mediante el cual el sistema nervioso central madura, permitiendo que las estructuras superiores como la corteza cerebral ejerza control y regulación sobre las inferiores como el tronco encefálico y la médula espinal. Bueno, este desarrollo es fundamental para la aparición de movimientos voluntarios y la inhibición de reflejos primitivos, siendo la maduración cerebral el motor principal del cambio en el desarrollo motor y cognitivo. Bueno, la neuromaduración consta de ciertas etapas. Bueno, aunque es un proceso continuo, puede dividirse en etapas, como lo dije, y bueno, la primera sería la neurulación y formación del tubo neural, que este ocurre las primeras semanas del embrión. Eh, Forma la placa neural que se pliega para formar el tubo neural precursor del sistema nervioso central. Cierre de los neuroporos craneal y caudal. Es la base para la posterior proliferación y la diferenciación neuronal. Luego pasamos a la proliferación y migración neuronal. Bueno, la proliferación masiva de las células nerviosas en las paredes del tubo neural. Migración de las neuronas hacia sus destinos definitivos en la corteza y otras áreas cerebrales. Aquí se forman las vesículas cerebrales que serían el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, que estas darán origen a las estructuras cerebrales principales. En cuanto a la organización y sinaptogénesis, pues aquí ocurre la diferenciación celular y establece pues las conexiones neuronales, o sea, la sinapsis. Eh, También pues sería el crecimiento dendrítico y axonal, formación de circuitos neuronales funcionales y la etapa crítica para la plasticidad y el aprendizaje futuro. También está la mielinización, pues que este es el recubrimiento de los axones con la mielina para acelerar la conducción nerviosa. Comienza en el tronco encefálico y la médula espinal antes del nacimiento. Continúa postnatalmente alcanzando áreas corticales y fibras de asociación hasta la adolescencia y la adultez temprana. La milenización es clave para la eficiencia del sistema nervioso y la aparición de funciones motoras y cognitivas complejas. La corticalización, pues este es el desarrollo del control sobre reflejos primitivos y funciones motoras básicas. Aparición progresiva de movimientos voluntarios y habilidades motoras finas. Maduración de áreas prefrontales correlacionada con funciones ejecutivas, control emocional y cognición avanzada. Bueno, por último tendríamos lo que es la integración funcional
que, bueno, este sería el desarrollo de la lateralización cerebral en el hemisferio izquierdo. Se asocia con el lenguaje y el derecho con la conducta emocional. También el desarrollo de funciones sensoriales, motoras, cognitivas, específicas en diferentes regiones corticales. Y pues la consolidación de funciones ejecutivas y habilidades complejas durante la infancia. Bueno, la comunicación neuronal es el proceso mediante el cual las neuronas transmiten información entre sí o hacia células efectoras, como músculos o glándulas, a través de un contacto especializado llamado sinapsis. Bueno, este proceso es fundamental para la función del sistema nervioso y ocurre principalmente mediante dos mecanismos, que serían la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Bueno, la sinapsis química eh, pues es la formación más común de la comunicación neuronal cuando pues un potencial de acción de impulso eléctrico llega pues al terminal axónico de la neurona presináptica. Este provoca la liberación de neurotransmisores almacenados en vesículas hacia la hendidura sináptica. Un espacio pues microscópico entre las neuronas. Estos neurotransmisores atraviesan la hendidura y se unen a receptores específicos en la membrana de la neurona postsináptica o la célula efectora, lo que puede excitarla o inhibirla según el tipo de receptor o neurotransmisor involucrado. Bueno, la unión puede abrir canales iónicos directamente o activar segundos mensajeros que modulan la actividad celular. Bueno, después el neurotransmisor eliminado, o sea, es eliminado por difusión, degradación o recaptación para permitir nuevas señales. En cuanto a la sinapsis eléctrica, pues esta es menos común y implica una conexión directa entre neuronas a través de iones gap, que permite pues el paso más rápido de iones y señales eléctricas, facilitando una comunicación pues casi instantánea. Bueno, las neuronas típicamente establecen miles de conexiones sinápticas, principalmente en las dendritas, pero también en el soma o axones de otras neuronas. El impulso nervioso se genera por cambios en el voltaje de la membrana, facilitado por la entrada de iones, y pues se propaga a lo largo del axón, que puede estar recubierto por mielina para acelerar la transmisión mediante conducción saltatoria en los nodos de Ranvier. Existen más de 60 tipos de neurotransmisores conocidos como dopamina, serotonina, adrenalina. Bueno, estos codifican diferentes tipos de mensajes químicos en el cerebro y en el sistema nervioso. Bueno, la comunicación neuronal permite la integración y procesamiento de información compleja que sustenta eh, las funciones del sistema nervioso, desde movimientos y sensaciones hasta emociones y cognición. Además, la regulación fina de este proceso
está implicada a la plasticidad cerebral, aprendizaje y memoria, y pues puede verse afectada en diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Bueno, luego pasamos al troncoencéfalo, o también conocido como tallo cerebral. Bueno, esta es una estructura fundamental del sistema nervioso central. Está situado en la base del encéfalo, justo por debajo del diencéfalo y encima de la médula espinal. Está ubicado dentro de la fosa posterior del cráneo y conecta el encéfalo con la médula espinal, funcionando como vía de paso crucial para las fibras nerviosas ascendentes y descendentes que transmiten señales entre el cuerpo y el cerebro. Bueno, el tronco encefálico se compone por tres regiones principales. Primero estaría el mesencéfalo, porque esta es la parte superior que actúa como puente entre diferentes partes del cerebro y controla movimientos oculares. Además, integra la información auditiva. Luego pasaríamos al puente o protuberancia, que pues está en la parte media, que conecta el mesencéfalo con el bulbo raquídeo y está involucrada en el control, el equilibrio corporal, además de enviar mensajes desde el cerebro hacia el cerebelo y la médula espinal. Y por último tendríamos el bulbo raquídeo, pues esta es la porción más inferior que se continúa con la médula espinal. Contiene centros vitales para funciones autónomas como la regulación de la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la actividad digestiva. Bueno, sus principales funciones pues sería actuar como vía principal para el paso pues de fibras motoras y sensitivas entre el encéfalo y la médula espinal. También regula funciones autónomas, controla movimientos oculares, equilibrio, coordinación, eh, también coordina la comunicación entre el cerebelo y la médula espinal. Alberga núcleos de la mayoría de los nervios craneales y controla funciones motoras y sensoriales de la cabeza y el cuello. Eh, Regulación de la conciencia, la formación reticular del tronco encefálico es crucial para mantener la vigilia y el estado de conciencia, siendo indispensable pues para la vida. Bueno, en cuanto al diencéfalo, pues este es es una región subcortical del sistema nervioso central y está situado entre el mesencéfalo y el telencéfalo, ubicada en la región medial del encéfalo y rodeada casi por completo por los hemisferios cerebrales. Bueno, la estructura del diencéfalo pues está conformado por varias estructuras principales que rodean el tercer ventrículo, una cavidad que contiene el líquido cefalorraquídeo y pues amortigua impactos. Bueno, primero estaría el tálamo, que es la estructura más grande del diencéfalo, compuesta por núcleos de sustancia gris que funcionan como un centro de relevo sensorial, transmitiendo la mayoría de la información sensitiva, excepto la olfativa, hacia la corteza cerebral. También participa pues en la regulación de la conciencia, el ciclo del sueño, vigilia y la motricidad mediante conexiones con los ganglios basales y el cerebelo.
Luego pasaríamos al hipotálamo, que este está ubicado debajo del tálamo y pues conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino, controlando secreción hormonal de la hipófisis, la glándula pituitaria. Bueno, regula funciones vitales como el hambre, la sed, la temperatura corporal, em, y la homeostasis general del organismo. Produce hormonas como vasopresina y oxitocina y estimula otras glándulas endocrinas. Eh, También estaría el hipotálamo, que este incluye la glándula pineal, que pues segrega melatonina, hormona clave para la regulación del sueño vigilia. También está el subtálamo, que este está relacionado con el control motor y la coordinación, que funciona en conexiones con los ganglios basales. Ese es el subtálamo. Eh, Bueno, en cuanto al metencéfalo, pues está asociado al procesamiento sensorial auditivo y visual, y pues este incluye núcleos como el cuerpo geniculado, lateral y medial. Bueno, y por último, pues tendríamos el tercer ventrículo, que está en la cavidad central del diencéfalo, que se comunica con los ventrículos laterales y el cuarto ventrículo, facilitando pues la circulación del líquido cefalorraquídeo. El tálamo pues actúa como estación principal para la mayoría de las vías sensoriales que llevan la información hacia la corteza cerebral, eh, integrando y modulando señales sensoriales y motoras. Regulación endocrina, pues el hipotálamo, como lo dije anteriormente, controla funciones vitales a través de el sistema endocrino y sistema nervioso autónomo, manteniendo el equilibrio interno del cuerpo. Bueno, por último tendríamos el telencéfalo, que esta es la parte más grande y desarrollada del encéfalo, presentado aproximadamente el 85% del cerebro humano y formando la estructura que comúnmente conocemos como cerebro. Se sitúa por encima del diencéfalo y está compuesto principalmente por los dos hemisferios, pues sí, por los dos hemisferios cerebrales, que sería pues el derecho y el izquierdo, que están conectados entre sí por el cuerpo calloso. Bueno, la estructura del encéfalo primero sería pues la corteza cerebral, que es la capa externa del encéfalo, formada por materia gris con múltiples pliegues, giros y surcos que aumentan su superficie. La corteza cerebral es responsable de funciones complejas como la percepción sensorial, el razonamiento, el lenguaje, el control motor y la toma de decisiones. También están los ganglios basales, conjunto con el núcleo, con, conjunto de núcleos subcorticales que participan en el control de la regulación de movimientos voluntarios y en procesos cognitivos y emocionales. El hipocampo, pues esta es una estructura clave para la consolidación de la memoria declarativa y la navegación espacial. Daños en esta región pueden provocar amnesia. Por último estaría pues la amígdala cerebral, que esta es parte del sistema límbico involucrada en la parte de la regulación de las emociones, la memoria emocional y el aprendizaje asociativo. Cada
hemisferio cerebral del telencéfalo tiene tres polos, sería el frontal, el occipital y el temporal. Y tres caras, sería la superolateral, la medial e inferior, con una superficie que representa numerosos surcos y giros que permiten un gran aumento de área cortical. Los hemisferios están separados por la fisura longitudinal, con el cuerpo calloso como principal vía de comunicación interhemisférica. Bueno, el telencéfalo integra y procesa la información sensorial y motora, permitiendo la percepción consciente, el razonamiento, la planificación, el lenguaje, la memoria y las emociones. La corteza cerebral contiene áreas de asociación que combinan información de diferentes modalidades para generar percepciones y respuestas complejas. Además, el telencéfalo es el centro de la actividad cognitiva, coordinando funciones que nos permiten interactuar con el entorno de manera sofisticada. El telencéfalo se desarrolla a partir del prosencéfalo, o sea, cerebro anterior. Durante la quinta semana de gestación, organizándose de extremo final del tubo neural. Inicialmente es una estructura lisa que por el crecimiento se pliega formando los giros y los surcos característicos.